Una vez saciado el apetito voraz y haberse dado una larga ducha, mientras el personal se hacía cargo de ordenar los destrozos que cometió en el despacho, mandó llamar a la hembra al lugar. Observó la silla tras el escritorio durante un par de minutos antes de decantarse por ocupar los sofás para la reunión. Esa silla no le pertenecía, era de su sir, y ahora que ya no estaba, le pertenecía a su heredero. Invitó a la joven a entrar al aspirar el sutil aroma de la hembra tras la puerta. Ella aún estaba reuniendo el valor para encararlo, pero él ya había percibido su presencia. La habitación se regocijó con su esencia. Era delicada, pero poderosa, como las flores del bosque que, sin importar los inviernos, siempre regresaban a embellecer los campos. Fenrir, siéntate, le ordenó sin una pizca de gentileza. Lorna, así estoy bien. El licántropo la atravesó con la mirada. Nunca era retado ni cuestionado. ¿Quién demonios se atrevería a llevarle la contra con ese imponente tamaño y pinta de asesino en potencia? Pero ella no estaba amedrentada, ansiosa, triste, pero no olía temor en ella. Lo miraba directo a los ojos oscuros, al tiempo que él recorría las finas curvas que el abrigo dejaba notar. ¿Abrigo? Debía tener frío. Los humanos siempre tenían frío. Para él, en cambio, la temperatura era perfecta. Incluso había pensado en apagar las llamas de la chimenea. A pesar de eso, tomó un par de trozos de leña y los arrojó a las flamas para la comodidad de la joven. Fenrir, no percibo su aroma en ti. No era su hembra. ¿Qué estuviste haciendo en este castillo los últimos 3 años? Preguntó, yendo directo al grano como de costumbre. Lorna, ¿su hembra? ¿Como su mujer? No, por supuesto que no. Frederick nunca me vio como una. Él solo me acogió. Me estuvo instruyendo y solo eso. El vampiro, además de despiadado, tenía fama de ser un maldito don Juan. Disfrutaba ese jodido poder de convencimiento con las hembras. Les hablaba al oído, les recitaba ridículos poemas, les dedicaba canciones y, por supuesto, les obsequiaba joyas invaluables, lo que fuera necesario con tal de meterse en sus camas prácticamente arrastrado por ellas. La belleza de la mestiza era prodigiosa. Si no la había tomado, debía ser porque la vio como a la hija que él no pudo regresarle. Mierda. La culpa volvió a repicar en su conciencia, atormentándolo. Fenrir, ¿te mencionó algo antes de su asesinato? La tristeza que emanaba se agudizó. Lorna, prácticamente se despidió de mí, como si ya supiera lo que pasaría. Fenrir, lo sabía, el hijo de puta lo sabía, aseguró con rabia golpeando el respaldo del sofá frente a él. No entendía. No comprendía cómo demonios Frederick se había atrevido a jugar la carta de la muerte. Con las manos atadas hubiese logrado vencer al malnacido que lo asesinó, y aún así había preferido dejar de existir. Lo dejó solo, aún sabiendo que él era todo lo que él tenía. Lo había abandonado y eso jamás se lo perdonaría. ¿Tienes familia? La joven negó como él suponía. Lorna, ¿me pedirás que me marche? Preguntó ocultando su temor. Fenrir, no, yo no. Quizá el nuevo amo de esta propiedad lo haga, aunque en realidad dudo que aparezca por aquí. Pero no te preocupes, Frederick te heredó una residencia y una cuenta bancaria en caso de que lo necesites. Ya estoy haciendo los movimientos pertinentes con el abogado para que pasen a tu nombre. Lorna, ¿él me heredó? Susurró sorprendida. ¿Quién es el nuevo amo de esta propiedad? Fenrir. Cedric Erskine, su hijo. El asombro en la joven era palpable en sus facciones. Nunca te mencionó que tuviera un hijo. En cambio, te habló de mí. Y a mí nunca me dijo que tuviera una hembra mestiza viviendo con él. Era un maldito hijo de puta lleno de secretos. Escupió con rabia. Lorna, sus razones habrá tenido, añadió la joven defendiendo la memoria del vampiro. Fenrir, unas razones muy mezquinas. Lorna, no hables así de él, ya no está para defenderse. Fenrir, porque él así lo quiso, gritó furioso acercándose a la hembra. No defiendas lo indefendible. ¿Crees que con 3 años viviendo bajo su techo lograste conocerlo?
No tienes idea de quién era el miserable de Frederick Erskine, así que lo maldeciré y escupiré su nombre cuantas veces se me hinchen las pelotas. ¿Quedó claro? Gruñó rabioso a centímetros de las pupilas celestes. La mestiza tragó saliva con dificultad. El gran macho se irguió en toda su estatura e hizo un gesto señalando la puerta para indicarle que se retirara. No lograba contener sus emociones. El cazador en él le urgía venganza, pero el vampiro lo había atado de manos en sus escritos, prohibiéndole dar muerte a su asesino. Se sentía miserable e indigno por no haber estado a su lado cuando fue atacado, por haberle fallado al no regresarle a la hija que nunca conoció, y estaba furioso con Frederick por planear su muerte sin pensar en él. La cólera y el dolor lo estaban volviendo loco. Pretendía arremeter con todo a su paso, pero eso no lo tranquilizaría. No lo había hecho antes y no lo haría ahora. Abrió el ventanal que daba paso a un balcón y arrancándose la camisa y deshaciéndose de los pantalones, dejó salir a la bestia. Se transformó en el enorme lobo gris de pupilas oscuras y fuertes músculos de poco más de unos 50 metros de alto a lomo. El salto que dio no fue problema para las potentes patas y corrió con desesperación perdiéndose tras el bosque para liberar las emociones que como hombre ya no podía soportar. Tras haber liberado energía corriendo y cazando en las profundidades del bosque y los llanos, regresó al castillo. Meditó el arranque de ira que tuvo frente a la hembra, mientras se duchaba. Frederick debió ser todo un caballero con la joven, no una jodida bestia como él. Además, ansiaba tenerla cerca. Su aroma era embriagador y su belleza era tan frágil, tan delicada, con una mirada inquebrantable en la que deseaba reflejarse. Acudió a la mesa a la hora que Frederick acostumbraba a los alimentos, pero Lorna no apareció. Tras mandarla a buscar con el mayordomo, este regresó notificando que la joven no acudiría. Fenrir: ¿por qué no? Norbert: solo mencionó no tener apetito. Golpeó la mesa con la servilleta de tela que ya mantenía en su regazo y se levantó haciendo tambalear su silla. Se había vestido de la forma en que miles de veces Frederick le había dicho que era lo correcto para la mesa. No esas camisas de cuadros sin abotonar o las playeras negras sin mangas que generalmente usaba con jeans roídos, para que ella simplemente se negara a acompañarlo. La joven interrumpió la explicación del anciano. Fenrir: sé en dónde está, puedo olerla. Sírveme más vino, ya regreso. Salió al jardín. La hembra se encontraba con la mirada perdida en un libro que sostenía entre las manos, sentada en una banca en el centro del amplio jardín. La mestiza levantó la mirada al percibir el olor a pino y fuerza que emanaba el macho. Sus miradas conectaron. La de él parecía menos atormentada y colérica. La de ella, por el contrario, reflejaba tristeza y molestia. ¿Tan interesante está el libro que te quitó el apetito? Lorna: es mucho más interesante que tu absurda conversación. Vaya, la joven tiene pelotas, pensó el macho, aumentando su interés por ella. Se sentó a su lado y con un dedo levantó el libro para darle un vistazo al título. Drácula de Bram Stoker. Fenrir: ¿no tuviste suficiente de vampiros viviendo con uno de verdad? Lorna: este libro interrumpió su comentario. Fenrir: era uno de sus favoritos. Lo sé. Lo tiene en todas sus ediciones e idiomas. Olvidé mencionar que todos los libros también son parte de tu herencia. Lorna: ¿todos? Inquirió en un susurro con el pecho afligido, lo que desarmó por completo al macho. Sí. Supongo que sabía que tú los apreciarías mucho más que cualquiera. La joven abrazó el libro que sostenía contra su pecho. Se tragó las lágrimas que el recuerdo de su protector la embriagaba. Sabía que su biblioteca era una de sus posesiones más preciadas y apenas podía creer que se la hubiese dejado a ella. Debió apreciarte mucho y odiaba la impuntualidad a la mesa. Así que vamos. El licántropo se puso en pie, extendiendo su mano a la mestiza. Sus instintos de protección se dispararon al contacto con su piel, con la misma potencia que despertó sus deseos sexuales. Se sintió duro bajo los pantalones.
terrible y desesperadamente duro, tras varios días sin aparearse. Los últimos acontecimientos habían amortiguado el tremendo apetito sexual que poseía, pero el simple roce con su piel había encendido su sangre. Respiró profundamente intentando apagar sus llamas, pero eso solo lo empeoró. El aroma de la hembra era demasiado embriagador, por lo que se decantó por amortiguarlo con el vino de mesa que le supo a agua. Lorna. La cena está deliciosa, Norbert. Norbert. Gracias, ama. El amo Fenrir nos trajo un gran ejemplar para la cena. Lorna. ¿Saliste a cazar? El macho asintió. Fenrir. Me gusta la carne fresca. Veo que a ti también. Fue ella quien asintió en esta ocasión. ¿Te transformas a voluntad? Los mestizos eran una mezcla de ambas especies, pero cada individuo poseía diferentes características de sus progenitores. El único común denominador, sin excepciones, era la sensibilidad en los sentidos, aunque en diferentes grados, y el poderoso llamado de la diosa nocturna. Pero no todos podían transformarse a voluntad, poseer los instintos animales que los caracterizaban o mayor fuerza y tamaño a los humanos. Lorna. Sí, Frederick me ayudó a controlarlo. Fenrir. ¿Qué más te enseñó el viejo hijo de puta? La hembra hizo una mueca en desacuerdo a la forma en que llamaba al vampiro, lo que le provocó una media sonrisa al macho. Le excitaba provocarla, tanto como le volvía loco que le sonriera. El gesto no pasó desapercibido para la hembra. No solo era grande e imponente, sus facciones masculinas eran rectas, desafiantes y atractivas, con esa barba descuidada, de varios días que sin duda iba perfecta a su personalidad. Lorna. Me instruyó en literatura, música, arte y buenos modales. El licántropo colocó los ojos en blanco. Fenrir. ¿No te enseñó nada útil? Lorna. Sí. Me advirtió que los machos eran muy brutos. El macho soltó una enorme carcajada, no propia para la mesa, que terminó contagiándolo. Fenrir. Eso definitivamente es mucho más útil que todo lo demás. ¿Sabes rastrear? ¿Cazar? La joven negó con las mejillas sonrojadas. Está bien, no tienes el físico para hacerlo. Lorna. ¿A qué te refieres? Tengo entendido que las hembras licántropo cazan. Fenrir. Solo cuando no tienen un macho que las provea, pero su tamaño es mucho más grande que el tuyo. Eres demasiado pequeña y delicada en comparación a nuestras hembras. Lorna. ¿Entonces crees que no podría hacerlo? Inquirió con las cejas enarcadas con un deje de molestia. Fenrir. Como dije, eres demasiado pequeña. Lorna. Los humanos cazaban mamuts. La declaración indignó al macho. Fenrir. Y acabaron con ellos. No cazan. Asesinan con armas sin una pizca de honor o respeto por la vida. Un licántropo caza por hambre, no por gloria o deporte. Las basuras humanas envenenan o destruyen. Son la escoria de este planeta. Escupió entre dientes, golpeando la mesa con la palma. Lorna no encontró un buen argumento contra eso. Había leído en varios libros la destrucción que la forma de vida de los humanos ha deteriorado a la madre naturaleza y se sintió sucia, ofendida e indeseable, con ese sentimiento de no pertenecer a ningún lugar que Frederick se había encargado de borrar. Su primer instinto fue salir corriendo, pero no huiría del macho. Continuó comiendo en silencio, con elegantes movimientos que había adoptado gracias al vampiro. Unos que las torpes manos del licántropo jamás podrían imitar. El torbellino de emociones fue palpable para el lobo, y se arrepintió por un momento de arremeter tan bruscamente contra ella. Lorna. Gracias por los alimentos. Con permiso. Depositó con gracia la servilleta, se levantó para retirarse, pero Fenrir se interpuso en su oída. Fenrir. Tú no eres humana. Lorna. No. Tampoco licántropo. Soy un jodido error de la naturaleza. El pecho de Fenrir se contrajo por la dolorosa afirmación de la joven. No, no lo eres. Lorna. Está bien, he aprendido a vivir con ello. Intentó rodar al enorme macho frente a ella, pero él la sujetó el brazo. Fenrir. Estaré fuera por algunos días. Tengo que cumplir las encomiendas del hijo de puta de Frederick. Lorna. ¿Continuarás llamándolo así? Fenrir. Se me ocurren muchos otros
adjetivos, pero ese es de mis favoritos, aseguró con sorna, provocando un atisbo de sonrisa en la joven. ¿Estarás bien en mi ausencia? Lorna, lo estaré, afirmó con la piel hormigueante por el contacto cálido que el macho transmitía a través de la gruesa tela del abrigo que portaba. La mirada oscura sin duda era intimidante, pero transmitía dulzura de una forma peligrosa que la excitaba. Además, ese aroma pino, testosterona y poderío le impedía apartarse. Fenrir, dame tu número de celular. Quiero que tengas la posibilidad de localizarme cuando lo necesites. Lorna, ¿celular? No tengo uno. Fenrir, ¿estás bromeando? ¿El mezquino de Frederick no te dio uno? Lorna, no lo llames así. Él siempre fue muy generoso conmigo. Supongo que no lo consideró necesario. Las veces que fui al pueblo más cercano lo hice con él y no me alejé demasiado cuando salgo al bosque. Fenrir, haces bien en no alejarte. A decir verdad, preferiría que no salieras al bosque en mi ausencia. Lorna, ¿por qué no? Fenrir, no estaré para protegerte. Lorna, ¿protegerme de qué? El enorme licántropo estaba perdido en las seductoras pupilas celestes. Combatía débilmente contra el instinto de pertenencia que ella despertaba. ¿Pero por qué? Nunca antes había sentido algo así por ninguna hembra. Quizás era su fragilidad o su belleza. La deseaba someterla bajo su cuerpo y marcarla como suya para que cualquier macho que la viera supiera que se enfrentaría a la muerte si osaba acercársele. Deseaba escuchar su aullido cuando la hiciera perder la cordura con él dentro. Demonios, no podía, no debía hacerlo. Era demasiado frágil, demasiado pequeña para soportar que él, con su gran corpulencia, la montara. Fenrir, tengo que hacer mi maleta. El gran licántropo escapó como un maldito cobarde de la imagen de la joven, pero su aroma estaba impregnado en las paredes del castillo, haciendo palpitar tanto su pecho como su entrepierna. Necesitaba liberar las pelotas cargadas o se volvería loco. Arrancándose la ropa se transformó en la bestia de 4 patas que amaba ser y corrió hacia el bosque en busca de lo que necesitaba. Lorna vio al majestuoso lobo perderse entre los árboles. Era hermoso, mágico y dueño de sus pensamientos desde el primer instante. No pudo decidir si la atraía más con el pelaje o en 2 patas. Imponía partes iguales de ambas formas. Esperó toda la noche y madrugada a que regresara, observando el llano antes del bosque desde la alta ventana de su habitación. Fue hasta la mañana que el desbordante aroma sexual del macho regresó. Fenrir tomó una ducha para lavarse el perfume barato de las cortesanas que insípidamente habían calmado sus salvajes instintos sexuales. La mestiza tenía la esperanza de que el macho la llamara para despedirse antes de su viaje, pero no sucedió. El licántropo percibía su aroma y al levantar la mirada al salir del castillo, el profundo celeste colisionó con la noche avasallante. En ellos se encontraba la promesa implícita de volverse a encontrar, siempre.